Listo, empezamos a grabar, así que ahora comenzamos con la clase propiamente tal. Esta clase es muy densa, como le estaba comentando al principio, ¿ya? Pero intentaremos que sea lo más entretenida y didáctica posible, dentro de lo que se pueda. Como les comenté, vamos a ver solamente hoy día el sistema neuroendocrino, ¿ya? A diferencia de lo que teníamos pensado de ver el sistema inmune, sistema nervioso y sistema neuroendocrino. ¿Por qué? Porque es demasiada materia. De hecho, van a darse cuenta cuando vean la guía que es mucha la materia que hay. Para comenzar, hay que recordar más o menos los niveles, o sea, recordar los conceptos que vimos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque en la clase de hoy día igual vamos a utilizarlo bastante. ¿Recuerda? ¿Alguien me puede decir para qué servían los niveles de organización de la materia? ¿Alguien se acuerda de algún nivel que sea como relevante? ¿Alguno? Intenten hablar por micrófono, chicos, porque el chat no lo tengo acá ahora en el computador activado. Así que se agradecería si pudieran ir apoyando. ¿Alguien se acuerda de qué son los niveles de organización de la materia? ¿No? Ya. La organización de la materia es la forma en la que la materia se organiza. Así de simple, ¿ya? Puede venir desde lo más simple, que son las partículas subatómicas, hasta lo más complicado, que viene siendo ya el tema de la biosfera como tal, que es como lo más complejo en cuanto a magnitud de materia. Después también vimos las diferencias entre aparato y sistema. ¿Ya? Algo relevante e importante ir conociendo, porque lo que vamos a ver en esta clase y en la clase que sigue son sistemas, ¿ya? Que sí provienen de un mismo tejido y por separado no necesariamente tienen que hacer funciones diferentes. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de que el producto de cada uno de ellos sí puede realizar funciones diferentes. En cambio, el órgano como tal no necesariamente. De hecho, el órgano como tal lo que hace es producir hormonas en el sistema endocrino principalmente. También vamos a ver, recordamos el concepto de homeostasis, ¿cierto? Que tiene que ver con la clase. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de lo que era una hormona en palabras súper simples? ¿No? ¿Sí? No sé si soy la única, pero creo que se cortó un pedacito. Ay, ¿qué parte no se escuchó? Dame un segundo. ¿Se escuchan todos ahora? Ya, dame un segundo. ¿Se escucha bien? Chicos, ¿me están escuchando? Janice levantó la mano. Profe, ahora se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ay, dame un segundo, que está muy mala la conexión a internet. Lo lamento. No fue la conexión a internet, fue como que se desconectó el micrófono porque se escuchó así. Ah, pero escuchan todos. ¿Sí? Yo por lo menos sí. Ya, bacán. Sí, profe. Entonces, da igual, hacer cualquier cosita. Voy a tratar de cortar esta parte. Ya. ¿Se acuerdan lo que era el concepto de hormona entonces? Así como en palabras súper simples. No sé si se escuche o sí, pero creo que enviaba mensajes químicos así, que transporta mensajes así hacia el cuerpo y eso. Muy bien, son receptores, son, por así decirlo, como mensaje químico. Son diferentes compuestos químicos que realizan ciertas funciones dentro del cuerpo. ¿Cuáles son esas funciones? Depende de cada uno de las hormonas que influyan, ¿ya? Y se van a dar cuenta que son demasiadas las hormonas que hay dentro del cuerpo humano. Y vamos a tratar de ver algunas, o la gran mayoría. Entonces, los temas de hoy día son exactamente el sistema endocrino y la interconexión de los sistemas, ¿ya? Formando el sistema neuroendocrino. En palabras súper simples, el sistema endocrino es el sistema que se encarga de producir hormonas, ¿ya? Algo muy sencillo. Es un conjunto de glándulas, no tienen que olvidar eso.
El concepto importante. Hay dos conceptos que son súper relevantes en cuanto a la materia de hoy día, que son el concepto de, por un lado, hormonas y por el otro lado el tema de glándulas. Ya vimos lo que era hormonas la semana pasada, entonces igual lo vamos a volver a repasar hoy día, pero también tenemos que dejar en claro más o menos lo que es el concepto de glándula. ¿Ya? Hay algunas, en algunos lugares salen otras glándulas, en otros lugares salen menos glándulas incluso, pero es como la base del, del sistema endocrino. ¿Ya? Aquí obviamente falta la parte de las gónadas, en donde está el testículo y los ovarios, en el caso de la mujer, pero si se fijan, ¿están unidos propiamente tal estas glándulas? ¿Se encuentran unidas? ¿Por qué yo le llamo sistema entonces, por ejemplo? Si yo a simple vista no veo que tenga como conexión entre una y otra. ¿Por qué aún así están conectados? Porque todas ¿Perdón? funcionan juntas. Ya, muy bien. Y la gran mayoría de ellas, de hecho, lo que hacen es vertir su producto hacia un mismo sector. ¿Se imaginan qué sector puede ser en el cual transfieren su producto? ¿El torrente sanguíneo? Al torrente sanguíneo. Muy bien, Belén. Al torrente sanguíneo, ¿cierto? Entonces, la gran mayoría de las hormonas, sobre todo las hormonas endocrinas, que es el sistema que estamos hablando, son hormonas que, o sea, perdón, son glándulas que vierten su producto, o sea, el producto llamado hormona, hacia el tejido, hacia el sistema circulatorio, ¿cierto? Donde están los vasos sanguíneos, y ahí va cada sector a realizar funciones específicas. ¿Cuáles son estas glándulas? Las principales son el hipotálamo, la glándula pineal, ¿ya? La glándula hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas, los testículos y los ovarios. Tal como les decía, si ustedes lo miran así como en un dibujo, se van a dar cuenta que no tienen ninguna relación. Sin embargo, sí tienen conexión mediante el sistema circulatorio, ¿ya? Y también el sistema nervioso. Por eso el sistema neuroendocrino, que es lo importante que va a entrar en esta clase en el día de hoy. Como les dije, primero lo que es el tema de las hormonas y el tema de las glándulas, ¿ya? Primero vamos a hablar del concepto de hormona antes de entrar a esta diapositiva, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? En la clase anterior, pero como no hubo mucho contacto, como no hubo mucha feedback, vamos a tratar de comentarlo de nuevo, para que no se les olvide. Son mensajeros químicos, ya no se le olvide la segunda palabra, son químicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son moléculas químicas que cumplen ciertas funciones. Tienen varios orígenes, sin embargo, como para temas de PSU, los principales orígenes son dos, ¿ya? Peptídico y lipídico. Si yo digo peptídico, ¿a qué lo voy a asociar directamente? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando dicen peptídico? ¿Es proteico? Proteico, muy bien, ¿ya? Y si yo digo que es lipídico, viene de los lípidos, ¿ya? Esa es la diferencia. Es la estructura base. La gran mayoría de las hormonas son de tipo peptídico. Sin embargo, hay otras excepciones, lipídico, eh, de hecho hay muchísimas, pero creo que para el tema PSU solamente importan estas dos. ¿Qué es lo importante de este sistema endocrino? Que lo que buscan es generar este tipo de hormonas, ¿cierto? Y ese tipo de hormonas va hacia un sector en específico, que son unos receptores, que se encuentran en un tipo especial de lugar, ya que se le denomina o tejido blanco, o célula blanco, o órgano blanco, o también denominado diana. ¿Ya conoce la diana de estos donde tiran los dardos como para achuntarle? Véanlo como de esa forma. La hormona, la hormona sería el dardo y la diana, ¿cierto? Que sería como el lugar donde yo tengo que disparar el dardo, es el lugar en donde va a recibir la hormona. Porque no todas las hormonas que se secretan cumplen su función en donde mismo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la epinefrina, que fue algo que se comentó la semana pasada, que es una hormona que pese a que se genere en las glándulas suprarrenales, aún así cumple funciones en muchas partes del cuerpo, partiendo en los ojos,
en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en los intestinos. ¿Ya? Entonces son muchos sus órganos blancos, sus órganos diana, a los que va como a apuntar. ¿Ya? Y no necesariamente apunta directamente a la glándula suprarrenal, que es donde se creó, pero vamos a ver que hay excepciones a este tipo de reglas. Hay que diferenciar con otro concepto que es súper relevante, que iba a entrar mucho en esta clase, sin embargo, como prefería cortarla, porque créanme que es mucha información, voy a abordarlo con mayor complejidad cuando nos toque ver sistema nervioso como tal, porque ya tenemos como 2 o 3 clases que son netamente de sistema nervioso, que es el concepto de neurotransmisor. ¿Ustedes han escuchado hablar de neurotransmisor? ¿En qué parte lo han escuchado? ¿Dónde? ¿Saben alguien qué es el neurotransmisor? ¿Alguien? Porque yo lo estoy comparando con una hormona. ¿Serán parecidos? Espérame. Muy bien. El sistema nervioso, en palabras súper simples, como para generalizar, es el que se encarga de transmitir los neurotransmisores. Podemos encontrar neurotransmisores en el cerebro, como decían en el chat. También podemos encontrarlo, de hecho, en diferentes partes del cuerpo. ¿Ya? Y son súper relevantes porque me permiten transmitir información. ¿Qué información? La que se puede llevar en el impulso nervioso, por ejemplo. La que se ve en la sinapsis eléctrica, la sinapsis química, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de receptores igual. Lo mismo que ocurre en el sistema endocrino, solo que hay excepciones. La gran mayoría de los receptores suelen ser ionotrópicos o metabotrópicos, que ya vamos a entrar en cuando los veamos. Sin embargo, son como dentro de un tipo de sinapsis, que es la sinapsis química solamente. ¿Ya? Voy a hacerlo como un ejemplo súper simple, que pucha, me saldría mucho más fácil si estuviese frente a ustedes directamente para poder ejemplificar con ustedes. Pero una sinapsis eléctrica es cuando ustedes están, es como hacer una fila, ¿ya? Y que el impulso nervioso se transmita entre uno y otro, seguido. Están todos tomados de la mano. Es cuando las neuronas propiamente tal se tocan, ¿ya? El axón se toca con la dendrita del otro, entonces así va generando ese intercambio de sinapsis, ese impulso nervioso que va pasando entre una y otra. En cambio, el químico no se tocan. Entonces, ahí yo lo ejemplifico siempre con una persona que está un poco más distante que otra, y se pasa en un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor me dice, mira, yo hice sinapsis, tú también haces sinapsis conmigo. Entonces ese neurotransmisor es como la puerta de entrada a que la célula, la neurona en este caso, vaya a hacer sinapsis. Y así se transmite el impulso nervioso y otra. Ya, pero eso lo vamos a ver cuando nos adentremos en eso. ¿Por qué es importante mencionar los neurotransmisores? Porque hay mucha gente que se confunde entre el concepto de neurotransmisor y el concepto de hormona. ¿Ya? Por un lado tenemos que el concepto de hormonas viene netamente ligado al tema del sistema endocrino, mientras que el concepto de, eh, espérenme, mientras que el concepto de neurotransmisor viene ligado directamente al concepto del sistema nervioso. Ahí sí. ¿Se escucha todo bien, chicos? Porque hubo como un problemita que se me apagó se me salió el Zoom, pero ¿se escucha bien? ¿Alguien que me vaya diciendo todo bien? Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el sistema endocrino funciona de una manera mucho más larga, por así decirlo. El efecto que tienen las hormonas sobre el cuerpo humano es mucho mayor que el efecto que tiene el sistema nervioso. Pongámonos en una situación, ustedes se ponen a correr. ¿Por qué? Porque, no sé, viene un toro gigante, ¿cachai? A atacarlo. Y ustedes lo ven, ve que viene una, no sé, una manada de toros, ya pasó lo más complicado, y que vienen solamente contra ustedes. Ya están ustedes solos en esa situación. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Inmediatamente reaccionar y sale corriendo, ¿cierto? Para que no lo vayan a atacar o esconderse. Ahí se activa directamente el sistema endocrino, mediante señales del sistema nervioso. Pero el sistema nervioso le manda las señales como, oye, corre, o si no te van a matar. ¿Ya? Y el sistema endocrino lo que hace es generar hormonas para generar ese tipo de caos, por así decirlo, y así se dedica a poder huir, en este caso. ¿Ya? Por eso su respuesta es más larga, porque obviamente el correr no es 2 segundos, sino que
tiene un proceso más largo de duración. En cambio, el neurotransmisor, por ejemplo, cuando pasa de una neurona a otra, corto el tiempo en que está viva. De hecho, para que no vuelva a generarse una sinapsis de nuevo, lo que tiene que hacer el neurotransmisor, en palabras súper simples, es como desintegrarse. Ya como que se degrada en palabras como burdas, o a veces se puede devolver incluso para hacer como una sinapsis en retroceso, hacia otra dirección. Pero en su gran mayoría suele disociarse, desintegrarse, y eso es lo importante. En cambio, el tema de la hormona no. La hormona ya es más duradero. Y la única forma de ir bajando este tema de la hormona es con otro tipo de hormonas que haga como el efecto contrario, que vaya, y ahí está donde está como la vinculación, disculpen, entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, que ya vamos a entrar en eso. Ahora sí, conceptos. Glándulas. Ve que acá en el escrito, ¿cierto? Hay tipos de glándulas. Endocrinas, ay, maldición. Endocrinas, exocrinas y mixtas. Las que nos interesan a nosotros para el sistema endocrino son netamente la glándula endocrina, obviamente. Sin embargo, hay muchas otros tipos de glándulas, como por ejemplo las exocrinas. ¿Ya? Si yo digo endocrino, ¿a qué le voy a asociar? Directamente. ¿A alguien le ocurre? ¿Que están dentro? Ya, de hecho, si te das fijas, las glándulas sudoríparas también están adentro. Ya, esa es como la gran diferencia. Sin embargo, vierten su contenido, su producto, hacia adentro. En cambio, por ejemplo, las glándulas lagrimales, que están adentro del cuerpo humano, vierten su contenido hacia afuera. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, para que siempre lo tengan como en mente, la glándula endocrina lo que hace es sintetizar, secretar su producto, que en este caso son las hormonas, y la vierten hacia adentro del cuerpo, específicamente mediante la sangre, que era lo que decía su compañero al principio. En cambio, las exocrinas lo que suelen hacer es vertir su producto hacia afuera. La gran mayoría de estos productos son productos de desecho, ya como el sudor, por ejemplo, las lágrimas, que son productos que no son como importantes para el cuerpo humano. ¿Se entiende? Y estas no pertenecen al sistema endocrino, por lo tanto, estas no producen hormonas. Y aparte tenemos las glándulas mixtas que se llaman, o anficrinas, que cumplen ambas labores. Ya tienen una porción que es endocrina y una porción que es exocrina. Y la única en el cuerpo humano, al menos, que es mixta, es la glándula conocida como páncreas. ¿Ya? Y ojo, el que yo diga que sea exocrina no quiere decir que directamente vierte su contenido por alguna parte del cuerpo hacia afuera. ¿Se imaginan por qué lugar puede vertir su producto hacia afuera? ¿Mediante qué forma pueden hacerlo? El páncreas hacia afuera vierte principalmente jugos, ya jugo pancreático, que si te fijas no es directamente hacia afuera. Eso es lo que yo necesito que se den cuenta. Aquí, para el cuerpo humano, se considera afuera todo lo que tiene contacto directo o indirecto con el exterior. Es decir, todo aquel que llegue a secretar algo y que tenga relación, por ejemplo, con el tubo digestivo, que si se fijan, parte del lado que termina en el ano, tiene toda abertura, ¿cierto? Tiene contacto con el exterior. Entonces, ese tubo se le considera como un tubo externo, como que se vierte hacia afuera. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de, por ejemplo, el jugo pancreático que se utiliza, por ejemplo, para el proceso digestivo, llega en parte hacia los restos fecales, ya que se elimina, por así decirlo. Ya no es que vaya a recuperarse como tal. ¿Se entiende? Entonces, la glándula mixta, el páncreas en este caso, no es que necesariamente vierta su contenido hacia afuera, no es que llega y tome un poco de su producto y lo tire, sino que lo vierte hacia el tubo digestivo, que se considera un sector externo del cuerpo humano. ¿Se entiende ahí la diferencia entre una y otras? Ya, bien. Diferenciar siempre.
A grandes rasgos, las glándulas endocrinas producen hormonas y las glándulas exocrinas producen, por así decirlo, jugos. Las salivales, ¿qué crees tú? ¿Qué serán? ¿Endocrinas o exocrinas? Exo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen contacto directo hacia afuera y no producen hormonas. ¿Ya? Producen saliva que me permite a mí, por ejemplo, lubricar, ¿cierto? El bolo alimenticio para que pueda entrar de mejor forma por el tubo digestivo hacia abajo. ¿Ya? Se llama glándula porque la glándula, el concepto glándula implica que tenga que secretar algo. ¿Ya? Y por eso estos tres tipos de glándulas secretan cosas. Sin embargo, lo que importa es que la glándula endocrina, que es la que vemos nosotros en esta clase, secreta hormonas. Ese es el producto. En cambio, las exocrinas secretan, digámoslo como en palabras súper generales, jugos. ¿Ya? Las glándulas lacrimales secretan un jugo, entre comillas, llamado lágrima. Las glándulas sudorípadas secretan un jugo, entre comillas, llamado sudor. ¿Ya? Las glándulas salivales, saliva, y así. De hecho, en el perro también tiene una glándula llamada glándula anales, por ejemplo, que les permite lubricar el ano para que puedan vertir su contenido hacia afuera y que no les lastime. Y también les sirve como para poder reconocer por el tema del olor. ¿Se entendió esa diferencia entre una y otra? ¿Sí? ¿O no? ¿La gente en el chat? ¿Motivada? Muy bien. Le damos. Aquí tenemos un ejemplo. Ya tengo el dibujo como tal. Glándulas endocrinas en el lado A y en el B exocrinas. Si se fijan acá, yo tengo conectado directamente una glándula, ya el sector de la glándula con el torrente sanguíneo. Entonces, las glándulas sintetizan sus hormonas, que son esas cositas, esos como diamantes verdes, ¿cierto? Y esos diamantes se van por el torrente sanguíneo hacia el receptor o la célula blanco o diana, que se llama, o el órgano diana o el órgano blanco, dependiendo el tipo de a dónde van. Y las principales endocrinas que tenemos son la hipófisis, la tiroides, el páncreas. Y las exocrinas es como si fuera eh, chuta, no, es como si fuera un gotario. No sé si conoces los gotarios, que es como una cosita gordita abajo y arriba es como un palo. Entonces uno chupa agüita y después lo tira. ¿Ya? Es como muy parecido a esa forma. Entonces acá en el conducto, donde está la glándula propiamente tal, se genera el producto, que es un producto que generalmente suele ser de desecho. ¿Ya? Un producto que se va y vierte su producto hacia el exterior. ¿Ya? Por eso el concepto de conducto está conectado hacia el exterior en este caso. Por ejemplo, las glándulas sudorípadas, que transmiten el sudor. Las glándulas sebáceas, ya que es lo que transmite como, lo que se conoce vulgarmente como el sebo, ya que es como tipo de grasa, que va como perdiendo el cuerpo. ¿Se entendió ese concepto? Espera, ¿se entendió o van alguna duda para eso? Vamos lo más lento posible para que se pueda entender cada uno de estos conceptos. ¿Se entiende? Díganme un sí, un no, por favor, para ir avanzando. ¿Se entiende? Ya, bacán. Eso, necesito más, por favor, más activo, más activo, más activo. Porque si no, no me va a quedar dormido todo porque me acosté como a las 5 de la mañana ayer, así que démosle. Hormona peptídica y hormona esteroidal son los grandes tipos de hormonas que vamos a ver, por ejemplo, para el tema PCU. Principalmente las peptídicas, ¿por qué? Porque la gran mayoría de las hormonas son de tipo peptídico. Como vimos al principio, la hormona peptídica estaba asociada con el tema de las proteínas, como dijo una compañera de ustedes. ¿Qué es lo importante? Que no pasan la membrana, ya, no atraviesan la membrana como tal. Simulemos que este recuadrito azul, lo pueden ver todo, ¿ve mi mouse, cierto o no se ve? Yo me quejo porque me levanté a las 10, lo siento. No estamos compitiendo porque se acostó más tarde. Yo me acosté estudiando, no jugando. Ya, me están vapuleando por internet. Este recuadrito azul va a ser la membrana plasmática, ¿cierto? La membrana de todo tipo de célula.
Por un lado, tenemos la hormona peptídica y por el otro tenemos la esteroidal. Si se fijan, la esteroidal puede atravesar fácilmente la membrana plasmática. En cambio, la peptídica no, porque es un poco más grande. Entonces, para poder ella vertir como su contenido hacia la célula, lo que hace es unirse ya a la membrana. Que está en rojo, ese diamantito en rojo, ¿cierto? Que es el receptor de la membrana. Entonces, al unirse a ese receptor de la membrana, se activa lo que es un segundo mensajero, que es lo que está acá. Entonces, algún segundo mensajero que es como muy conocido, que esté como siempre de moda, que se mencione mucho, sobre todo en conceptos de química o de biología también. La vesícula no necesariamente es un segundo mensajero. Ya las vesículas suelen transportar, pero no necesariamente mensajes. La vesícula suele transportar productos. ¿Ya? Un segundo mensajero, no sé si ustedes han escuchado hablar de la proteína G o el AMP cíclico, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de alguno de esos dos? ¿No? Ya, igual lo vamos a ver cuando entre cada uno de esos tipos de conceptos. Están dentro de la información. Sin embargo, un segundo mensajero, en palabras súper simples, es como si están en su casa, por ejemplo, y su mamá le dice a su hermano. Imagínense que está su mamá y está su hermano, hipotéticamente, si es que no tienen hermano. Y tu mamá le dice a tu hermano, oye, dile, no sé, en este caso, dile a Raúl que vaya a hacer su cama. Entonces llega mi hermano, se acerca, me golpea y me dice, oye Raúl, dice mi mamá que vayas a hacer la cama. Un segundo mensajero es que me lleva el mensaje, ¿ya? Que me transmite el mensaje. ¿Por qué? Porque mi mamá no quiso subir, por ejemplo, o no pudo subir, porque, no sé, ponte tú que se lesionó, entonces no pudo subir y me hace llegar el mensaje, ¿ya? Eso es lo importante. El segundo mensajero me hace llegar el mensaje a que se cumpla a otro lugar, por ejemplo, que es lo que pasa, que es lo que vamos a ver quizá más tardecito. Mientras que, o sea, de hecho, eso es lo importante del concepto como segundo mensajero, ¿ya? Que me permite enviar el mensaje. Es un segundo mensajero, es como una persona que envía correspondencia y es como el cartero, el que te lleva el mensaje, ¿ya? No es que llega directamente a ti, sino que donde tú le envías un mensaje, no sé, le envías una carta de aquí a Santiago, tú no se la envías directamente, sino que tú la envías por un segundo mensajero, ¿cachai? Que hace llegar el mensaje hacia otro lugar. Eso es en palabras súper simples. Hace llegar el mensaje hacia otro lugar. ¿Para qué? Para que se cumpla cierta función dentro de la célula. ¿Ya? Lo importante es que este segundo mensajero es el que me permite generar a mí funciones dentro de la célula. Entonces la hormona lo que hace es unirse a la membrana mediante este receptor de membrana, se genera este segundo mensajero y este segundo mensajero me cumple la función que iba a hacer la célula, la hormona en este caso, perdón. ¿Ya? La hormona esteroidal, a diferencia de la hormona peptídica, atraviesa simplemente la membrana, ¿ya? Y actúa directamente en el núcleo, porque en el núcleo tiene el receptor para esta hormona. La hormona peptídica es de tipo proteínica, ¿cierto? Mientras que la hormona esteroidal es de tipo lipídica, ¿ya? Entonces atraviesa la membrana porque es fosfolipídica, ¿cierto? Mucho más fácil de poder atravesar, y llega directamente al núcleo y en el núcleo se une a un receptor y ahí puede cumplir su función propiamente tal. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia entre un tipo de hormona y otra? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien más? Porque creo que ojalá la gran mayoría les quede claro porque es medio complicado igual de entender quizás. ¿Alguien más? Aparte de Belén. Espérame, justo el chat lo tengo un poquito corrido. Dice, siempre va. De hecho, toda hormona esteroidal tiene como su receptor en el núcleo. ¿Ya? No te voy a decir que el 100% de las hormonas esteroidales es así. ¿Por qué? Porque en biología y en ciencias siempre hay excepciones. ¿Ya? Siempre hay excepciones. Entonces yo te puedo decir, sé que el 100% de las hormonas esteroidales va siempre al núcleo, pero probablemente mañana se descubra que hay una hormona esteroidal que no va al núcleo, sino que va a otro sector. ¿Ya?
pero se dice siempre que generalmente llega hasta el núcleo y en el núcleo cumple su función. ¿Se entendió, Yanis? ¿Sí? Ya, genial. ¿Alguien más tiene otra duda, chicos? ¿No? Ya, seguimos entonces. Hay dos tipos de retroalimentación. Esto también lo vimos en clases anteriormente, sin embargo hay que volver a decirlo. Por un lado tenemos la retroalimentación negativa y por otro lado, perdón, tenemos la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa es aquel que en un ciclo, ¿cierto? La hormona que se sintetiza al final llega y envía un mensaje para que se deje de hacer más hormona. Por ejemplo, es muy común, o sea, un ejemplo que vamos a ver en la diapositiva a continuación, que es la hormona T3 y T4, que son de la tiroides. Ya, vamos a ver cómo funciona ese tipo de ciclo. Pero lo importante es darse cuenta de que el producto final, o sea, la hormona final de todo ese ciclo, envía un mensaje hacia la glándula principal y le dice, oye, ya se secretó mucha hormona, no secretemos más, porque ya hay como un exceso de esta. Mientras que la retroalimentación positiva es todo lo contrario. Una hormona sintetiza a otra hormona, ¿cierto? Y esa hormona dice, mira, me estoy sintetizando, sintetízate conmigo. Ya, eso es muy común de ver, por ejemplo, en el tipo de hormonas que hay en el embarazo, ¿cierto? En el ciclo menstrual de la mujer, que vamos a ver cuando lleguemos al tema de las gónadas, pero eso ocurre mucho, de donde está el estrógeno y la LH, ¿ya? Esas dos tienen como una retroalimentación positiva, que es, mientras una se está produciendo, mientras se va produciendo dice, oye, mira, yo me estoy produciendo harto, entonces tú también prodúcete, porque puede que llegue el embarazo. Entonces va preparando como el cuerpo de la mujer, ¿para qué? Para que haya una incubación, por así decirlo, ya para que se pueda implantar el huevo, el cigoto. Ah, había borrado el ejemplo. Ay, perdónenme. Ya, pero les explico más o menos en qué consiste el ejemplo de alimentación negativa, que justo ayer lo borré del Power. La retroalimentación negativa, hay un ejemplo muy común que es de dos hormonas que son la T3 y T4, ¿ya? Que vamos a explicar después cuando lleguemos a la parte de la tiroides para qué funciona cada una de ellas. Sin embargo, lo que hace el hipotálamo, secreta una hormona, ¿ya? Esa hormona llega a la adenohipófisis, que secreta otro tipo de hormonas, para no entrar en nombres complicados porque probablemente no vayan a entender por nombre hasta que los veamos. Entonces, el hipotálamo, que es como es el eje principal, si lo queremos ver así, de todo el sistema endocrino. Es como el que manda, porque está directamente relacionado con el cerebro, ¿ya? Con la parte nerviosa. Entonces, el hipotálamo estimula, genera una hormona, que esa hormona va a la adenohipófisis, que hay dos partes de la hipófisis. Está la adenohipófisis, que es la parte anterior, y la neurohipófisis, pero la adeno es como la que está más relacionada con el sistema endocrino, mientras que la neurohipófisis está más relacionada con el sistema nervioso. Sin embargo, igual hay hormona importante en cada una de ellas. La cosa es que el hipotálamo secreta una hormona, llega hasta la adenohipófisis, la estimula. ¿Para qué? Para que secrete otra hormona. Y esa hormona llega hasta la tiroides y la estimula. ¿Para qué? Para que secrete las hormonas T3 y T4. Cuando ya hay una gran cantidad de T3 y T4, esta hormona envía un mensaje al hipotálamo y le dicen, oye, ya no, ya son muchos, ¿cachai? Que no entre nadie más. Entonces el hipotálamo corta ese eje, deja de secretar la hormona que permite que se genere todo ese ciclo y ya se detiene. ¿Hasta qué? Hasta que se alcancen como nuevos niveles más o menos en equilibrio, por así decirlo, homeostáticos de la hormona. ¿Para qué? Para que al momento de funcionar, funcionen correctamente. ¿Se entendió esa idea? Por eso dije que esta clase es complicada, porque tienen que seguir el hilo puntual de cada una de ellas. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos, la idea? Si no, igual la voy a repetir de nuevo, no hay problema. Pero necesito que por favor me vayan hablando todos. Ojalá, si es que no entendieron, sobre todo. ¿Cómo era? Muy bien. Te explico. Enfóquense en siempre que el hipotálamo es el más importante.
dentro del sistema endocrino. El hipotálamo le envía un mensaje a la adenohipófisis. Vamos a entrar a ver los nombres, de hecho, ligerito. La adenohipófisis envía o secreta otra hormona que es muy importante para la tiroides. ¿Qué nombres son? Los vamos a ver después, para que no se compliquen con eso. Y ahí ustedes pueden ir completando ese eje. Entonces, hipotálamo, adenohipófisis, tiroides, y la tiroides secreta 3 hormonas, pero las que no importan en este caso son la T3 y la T4. La T3 y la T4 estimulan entre ellas, y al darse cuenta de que hay mucho T3 y T4, estas dos hormonas que se generaron envían un mensaje hacia arriba, hacia el hipotálamo de nuevo. Y dicen, oiga señor hipotálamo, disculpe que no moleste, ¿cierto? Pero se generó ya mucha hormona. Ya no necesito más hormona. ¿Es posible que se cancele esto? Y dice, sí, no hay ningún problema. Entonces corta el mensaje y deja de generar hormona. ¿Se entendió? Ahí sí, chicos. Paloma, Jorge. Ya, genial. ¿Alguien más tiene dudas con respecto a esto? Generen toda su duda ahora porque sé que es complicado. Entonces necesitamos ir viendo como lentamente cómo funcionan estas cosas. ¿Ya? Todo en endocrinología, en el sistema endocrino, se basa mediante las retroalimentaciones. ¿Ya? Una hormona estimulan a otra, esta otra pueden o seguir estimulando o suprimir. Entonces es muy importante que vayan como conociendo ese tipo de conceptos. Por eso es importante tener estas dos en mente. Ya, aquí comenzamos la parte fea. ¿Ya? Aquí están las principales hormonas que secretan cada una de ellas. Porque es importante porque necesitamos conocer las funciones de cada una de ellas, porque de hecho estoy viendo ensayos para poder hacer para la próxima semana y me di cuenta de que hay preguntas que son como directas que van relacionadas con esto. ¿Ya? Así que creo que es importante que puedan ir conociendo. El hipotálamo, entonces, vamos a comenzar como explicando cada uno de ellos, tratar de hacer, ojalá sí que alcanzamos en todo este concepto. Pero el hipotálamo es como el eje fundamental. Ya les dije, es como el que manda dentro de la endocrinología. Es el Big Boss, ya llamémoslo como el Big Boss. Entonces, el hipotálamo, ¿cierto? El Big Boss, lo que hace es enviar funciones a todo el cuerpo, a todo el sistema endocrino. Anda, él el que dice cuándo se secretan hormonas, cuándo no, y él envía mensajes a otras hormonas para que se secreten. Las hormonas principales que tiene el hipotálamo son 4, más los factores inhibitorios, que ahí hay otro tipo de hormona, pero sin embargo se le conoce como factores inhibitorios como a grandes rasgos. Tenemos la TRH, que es la hormona que libera tirotropina, que estimula a la adenohipófisis para que secrete TSH. ¿Ya? Aquí están todas abreviadas porque si colocamos todos los nombres creo que se alargaría mucho el tema del texto. Tenemos la liberadora de gonadotropina, ¿cierto? Que estimula la adenohipófisis. Si se fijan, todas las hormonas del hipotálamo estimulan a la adenohipófisis. Por eso es importante, porque es la que manda. Es como en una pega, ¿cierto? En un trabajo, él es el jefe. Y él manda a, no sé, a los subgerentes, a los secretarios a que hagan las cosas. Él manda, ¿no? ¿Ya? Entonces, manda al segundo que está acá y le dice a esto otro, pero anda para allá también, anda para acá. Entonces, al final el que se lleva el trabajo pesado no es el hipotálamo como tal, sino que es la adenohipófisis, porque es la que hace todo lo demás. ¿Ya? Entonces tenemos la TRH, la GNRH, la CRH y la SRH. Los que liberan, se llama corticotropina, ahí hubo un error, pero en la guía lo tengo bien, es corticotropina, la que libera somatotropina, la que libera gonadotropina y la que libera tirotropina, que son unas secreciones, ¿cierto? Y ambas, o sea, y todas estas estimulan a la adenohipófisis a que haga eso. Para no entrar en detalle porque son muchas cosas, se los dejo ahí para que ustedes puedan estudiarlos. Ya, son importantes. Así que los invito a que lo puedan hacer. Y aparte, chicos, está el factor inhibitorio, que el hipotálamo tiene ese factor inhibitorio que lo que hace es inhibir secreciones de la adenohipófisis, principalmente lo que es la prolactina y la angiotensina 2. ¿Ya? Que es cuando te das cuenta de que, por ejemplo, así, produciendo leche de más, por así decirlo,
el hipotálamo le dice, oye, ya, pues, a lo mejor está produciendo mucha leche para el tema de la madre, ¿cierto? Entonces, deja de producir leche. O la angiotensina me dice, yo me sabía todo eso, ahora no me sé nada. Lo pasa. De hecho, es que son muchas, entonces tiende a confundirse demasiado. Tenemos acá también, por el lado de la adenohipófisis, tenemos varias. La TSH, la LH, la FSH, la ACTH, la GH, la prolactina y la angiotensina 2. Si se fijan, son todos nombres como muy difíciles de aprenderse, pero creo que muchos de ustedes deberían como escucharlo o haberlo escuchado en algún momento. La LH, la FSH son muy conocidas por el tema de la mujer, del ciclo menstrual, ¿cierto? Así que esperaría que todos, no solamente las mujeres, sino que todos sepan más o menos cómo funciona ese tema del ciclo menstrual, que sepan cómo son las hormonas. ¿Ya? Partamos por lo siguiente. La TSH, o sea, primero, la hipófisis, ¿cierto? Es como un saquito. No sé si han podido ver, no creo que no tengo la foto acá, pero sí, parece que está al final. Ahí lo vemos. Pero la hipófisis tiene dos, es como un saquito, ¿ya? Como eh, en donde tenemos un sector anterior, que es la adenohipófisis, que es la que está como estimulada directamente por el sistema endocrino, y por el otro lado tenemos la neurohipófisis, que es la que está más ligada al tema nervioso. Acuérdense siempre, neuro, cada vez que salga como el prefijo neuro, asócialo directamente con sistema nervioso, ¿ya? Para que no se les olvide. Tenemos la TSH, que es la hormona estimulante, que fue secretada por la TRH del hipotálamo. Y esto me genera a mí las hormonas tiroideas, que son las que estaba mencionando, la T3 y la T4. Entonces, la TSH es... Entonces, hagamos de nuevo el recorrido. Tenemos el hipotálamo, ¿cierto? Que secreta TRH. Ese TRH estimula la adenohipófisis para que genere TSH. Y esa TSH estimula a la tiroides para que secrete T3 y T4. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ahí me van comentando, por favor, porque necesito que estén atentos. Qué loco. Es que, de hecho, eso mismo estaba conversando ayer con una amiga, porque decíamos, me estaba ayudando como con unos conceptos porque ella es matrona, y me decía, oye, es gigante, es muy bacán como todo esto se une, así es como, y es muy difícil de entender si uno no está como siempre. Entonces es medio complicado. Explico de nuevo. El hipotálamo estimula a la T, o sea, genera TRH, que es una hormona, y esa TRH va a atacar, o sea, no atacar, sino que a estimular a la adenohipófisis, en donde se secreta la hormona TSH, que es la tiroestimulante. Su nombre lo dice, tiroestimulante. Ya, estimula a la tiroides. En cambio, de tirotropina es como que incita a que se pueda hacer este cambio. Es como lo que parte. ¿Ya? Entonces, comenzamos de nuevo. Para que no. Vamos lentito, si nadie nos apura. Tenemos hasta las 5:30. El hipotálamo secreta TRH, eso llega hasta la adenohipófisis. En la adenohipófisis se secreta TSH, que es la tiroestimulante, que estimula la tiroides, y eso permite también secretar hormonas. ¿Qué hormonas? La T3 y la T4. Cuando ya hay mucha T3 y T4, la T3 y T4 envían un mensaje hacia arriba y le dicen, oiga, señor hipotálamo, disculpe que lo moleste, ¿cierto? Se secretó mucha hormona, ya no necesitamos más. Entonces el hipotálamo corta el TRH, ¿ya? Que eso es lo que estaba hablando como al principio, solo que ahora le estamos dando los nombres a cada uno de esos conceptos. Y es importante que lo conozcan, ¿ya? Porque eso me genera lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿ya? Que son enfermedades que también vamos a ver un poquito más adelante. La LH, la hormona luteinizante, es muy conocida, ¿ya? Porque, como les dije, participa en el tema de la reproducción. Pero se generan acá, en la adenohipófisis, y de ahí llegan directamente a los gametos, perdón, a la gónada como tal, al ovario en este caso, ¿ya? Y la folículo estimulante también. Ambas están en la gametogénesis. ¿Saben lo que es la gametogénesis, chicos, chicas? Mientras toma agüita.
¿Saben lo que es la gametogénesis? Vamos a volvernos católicos. Génesis es el libro en donde comienza todo, ¿cierto? En la Biblia. Donde todo comienza, se genera algo. Entonces, y gameto. ¿Qué son los gametos? ¿Alguien sabe lo que son los gametos? ¿No se amontonen? ¿Alguien conoce los gametos? ¿Cuáles son? Las células sexuales, ¿cierto? O sea, el espermatozoide y el óvulo. ¿Ya? Genera esos gametos. Están dentro de ella, ¿ya? La LH los coopera, los va como ayudando, mientras que la FSH los motiva a que se vayan generando, los estimula. Eh, También es importante la que sigue después, la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, lo digo de nuevo, adrenocorticotrópica, porque estimula la secreción de aldosterona y cortisol. El cortisol es muy importante. ¿Dónde han escuchado el cortisol? ¿Alguien de ustedes ha escuchado el cortisol? Yo en estos momentos tengo mucho cortisol en mi cuerpo. ¿Alguien sabe por qué se le llama, o sea, por qué es importante el cortisol? ¿En qué función participa del cuerpo humano? ¿No? Es la hormona del estrés. Que han sufrido estrés en algún momento han tenido un estímulo muy grande de cortisol, ya que se genera en la corteza de las glándulas adrenales o glándulas suprarrenales, que es lo mismo. La GH también es súper famosa porque es muy importante también para el cuerpo humano porque estimula el crecimiento, es la hormona del crecimiento. Ya hay mucha gente que es bajita que no tuvo ese como, no generó, por así decirlo, mucha hormona de crecimiento, pero esto estimula tanto el crecimiento muscular como el crecimiento óseo y del cuerpo en general, ¿ya? Y aparte tenemos la prolactina y la angiotensina 2. La prolactina lo que hace es estimular la producción de leche, su nombre lo dice prolactina, como que pro, a favor de la leche, ¿cierto? Y angiotensina 2 lo que hace es estimular la absorción del Na+, o sea, de los iones sodio, en el tubo distal del nefrón. Permite absorber ese tipo de sales, ¿ya? Y ese tipo de sales lo puede utilizar para otras cosas. Y ya vamos a ver cuando veamos el tema de fisiología, así que llegamos al tema de homeostasis renal, que probablemente lo abordemos en la próxima clase, para ir viendo todas esas cosas. Y la neurohipófisis genera esos dos conceptos importantes que son la oxitocina y la ADH, o sea, la antidiurética. La oxitocina está estimulada directamente por el sistema nervioso, ¿ya? Y lo que hace es estimular las contracciones del útero. Cuando una persona está embarazada y está a punto de dar a luz, se genera mucha oxitocina. Y eso también me genera a mí salida de leche, ¿ya? Todo ese tipo de conceptos está siendo estimulado por la oxitocina. Mientras que la antidiurética lo hablamos en la clase pasada, no sé si alguien se acuerda para qué servía, sin leer eso. ¿Alguien se acuerda en qué relación cotidiana se los enseñé? ¿Bajo qué concepto? Permite la reabsorción de agua en los riñones. Muy bien. Es como cuando estaba en el desierto una persona, ¿se acuerdan? Que se lo expliqué de esa forma. Cuando alguien está en el desierto, está como en el desierto extremo, entonces la única forma de poder como mantener su cuerpo funcionando es reabsorber la mayor cantidad de agua posible, mediante la antidiurética, que es la ADH, que se genera aquí en la neurohipófisis, y esa llega directamente hacia el nefrón, o sea, hacia el sector de los riñones. Aquí tenemos 4 más, si se fijan, por eso les dije que era harta materia, porque es muy, muy denso. ¿Ya? Las principales que voy a mencionar son la tiroides, el páncreas, las suprarrenales, las gónadas. Sin embargo, chicos, en la guía que les voy a subir hay un poco más, ¿ya? Para que puedan como ir aprendiendo porque son importantes de tener en mente, ¿ya? Ahí está la famosa T3 y T4 que vimos, que hemos visto toda esta clase.
¿Alguien va teniendo dudas por mientras? Porque lo entiendo si tienen dudas, porque realmente es algo muy denso. Y estoy tratando de explicarlo lo mejor que puedo porque sé que complica tratar de entenderlo. ¿Van teniendo dudas, chicos, chicas? ¿No? Se agradecería si van como contestando con micrófono por último, si es que, porque igual escribir a veces demora mucho, pero si van teniendo dudas me van interrumpiendo, por favor. Eh, de hecho, mira, probablemente las hormonas cuando te la preguntan en la PTU son... espérame, ya voy contigo, Yanis. Cuando te preguntan por hormonas en la PTU, casi siempre te lo dan como los nombres este caso T3, T4, no sé, por TRH, TSH, ¿cachai? Como que te lo dan como con esas abreviaciones, ¿ya? Y algún tip para aprendérsela, chuta, lamentablemente, como son tantas, yo siempre asocio, por ejemplo, las T con la tiroides. Yo ya creo que las de las gónadas son súper fáciles de aprendérselas porque como que uno, por lo menos yo en el colegio lo pasé mucho, ya progesterona, estrógeno, testosterona, como que son importantes, ¿ya? El páncreas también deberían saberse siempre lo que es el glucagón e insulina, como que esas son como que las que siempre se suelen preguntar, porque tienen relación con la diabetes, con el azúcar en la sangre, ¿ya? La adrenalina también es importante. Entonces, no hay como un tip que yo les diga, ¿saben qué, chicos? No sé, pues estudiánselo mediante, no sé, tratar como de buscar una canción para poder aprendérsela, porque a veces no es lo necesario. Sin embargo, traten de buscar como mnemotecnias que a ustedes les puedan hacer, ¿ya? Y aquí le voy a dar un tip. No todos, y eso es algo que he comprobado, no todos aprendemos de la misma forma. Por ejemplo, yo soy auditivo, mi memoria es auditiva, entonces para yo poder estudiar de buena forma, necesito o escuchar la clase o necesito escuchar música mientras yo voy escribiendo algo. Entonces, cada vez que entro a una prueba, por ejemplo, me acuerdo de la canción que estaba escuchando y voy anotando las cosas, porque me acuerdo mediante ese tipo de memoria. Hay otra gente que es visual, por ejemplo, y que le gusta subrayar las cosas o destacar como las cosas importantes. Ya yo no sirvo para subrayar. Entonces, cada uno tiene una forma diferente de aprenderlo. Mi tip para yo aprenderme esto fue netamente tratar de ver cuáles son las más importantes y dónde se secretan. Ya. Pero, como les digo, es mi tip para aprendérmelo y probablemente no a todos les sirva, porque mi forma de aprender es diferente a la forma de aprender de Juanito o de Pedrito, ¿cachai? Porque somos personas diferentes, básicamente. Pero como consejo, traten de estudiárselos, de memorizarse las más importantes, no todas, sino que las más importantes, porque dudo que te pregunten sobre, por ejemplo, la PPI del páncreas, ¿ya? Pero sí te pueden preguntar por el glucagón y la insulina, que son muy importantes, ¿ya? ¿Se entiende? Como que traten de ver cuáles sí pueden como sonar. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Yo cuando era más chico, antes de descubrir que me gustaba todo esto, igual trataba como de hacerme canciones. No sé si a todos les sirva, pero como era mi memoria auditiva, yo no sé, pues le cambiaba la letra a una canción. Onda, como a mí me gusta el rock, son canciones más o menos largas, relativamente largas, ¿cierto? De 7 minutos hacia arriba. Entonces yo a esas canciones les cambiaba la letra. Y empezaba con eso y así me la aprendía a todos. Pero obviamente, probablemente no a todos les funcione ese tipo de aprendizaje. Entonces cada uno tiene que ir buscando. Eso es súper importante ahora que estamos a mitad de clase, para darme como un pequeño break. Es importante que puedan ir reconociendo esas cositas, chicos, ¿ya? Tienen que aprender cómo va funcionando el tema de su aprendizaje, porque va a llegar el día en la universidad que si ustedes no saben cómo estudiar, se les va a venir muy complicado, ¿ya? Hay mucha gente que se está quejando hoy en día porque tienen que hacer guías y cosas para el colegio y como que no tienen ganas, y está bien, yo tampoco tengo ganas de hacer cosas para la U, pero les puedo asegurar que la universidad te bombardean con mucha más información. Entonces, si uno no tiene el ritmo hecho ahora, que es cuando deberían hacerlo, le va a costar mucho. Así que de corazón, si ustedes pueden hacerse como un calendario para ir estudiando y cosas así, háganlo. Y no dejen todas las clases para el último día, porque cuando era chico, dejé todas las cosas para el último día. Y a veces no es bueno. A veces uno genera cortisol de más. ¿Ya? Entonces traten de hacerlo eh, por lo bueno, así decirlo. ¿Ya?
¿Alguna duda por mientras? Demos un break de unos 5 minutitos, ¿les parece? Porque sé que igual es denso, entonces vamos a dar un break hasta las 5:10 y después terminamos rapidito con todo lo que se nos viene. ¿Ya? Voy a seguir grabando por si alguien tiene dudas. Pero vayan a mojarse la carita porque sé que es complicado y todo. Un break cortito de 5 minutos, chicos, así que aprovechenlo. No, no es necesario, Marcela. Yo en la guía los tengo. Se los voy a enviar apenas termine la guía. Los hice yo, los cuadritos están todos súper bonitos, así que tranquilos. No se preocupen de eso. Ya ustedes disfruten nomás. ¿Ya? Y si quieren copiarlo para aprenderlo también les puede servir. Pero no se calienten copiando este tipo de cuadros. Ya porque yo me comprometí a pasárselos. Y le explico creo que la gran mayoría de la hormona como tal. Así que no se calienten la cabeza. Ahora vinieron a aprender nomás, no copiar. Yo soy de esa persona floja que llega a la casa a ver el Power. Así que, como soy yo, lo hago así. Visual. Ya. Ahí está. Entonces, sí, se entiende. Eso, traten de buscar su forma de aprendizaje, chicos, porque creo que es súper importante. Si alguien no sabe cómo hacerlo, me puede preguntar. Y yo les puedo dar algunos tips como para que puedan ir descubriendo su tipo de aprendizaje. No soy experto, pero descubrí mi aprendizaje como a los 20 y tantos, pero lo descubrí, que es lo importante. Eh, ¿Dudas por mientras, chicos? ¿Consultas? Por mientras que estamos llenando este espacio, les informo que yo estoy haciendo los días martes, entre comillas, ayudantía extra, ya que va obviamente en un horario fuera de la clase, que es horario mío, ¿cierto? Y yo estoy respondiendo las preguntas de la prueba que se subió, del ensayo oficial del DEMRE, explicando pregunta a pregunta sobre los conceptos. Estamos ahora en química, terminando química común, y vamos a entrar el próximo martes con la de biología común. Ya, por si quieren ir, se pueden sumar. Como es un horario extra, tiene como un aporte voluntario, ya, pero netamente por el esfuerzo, porque es hora extra que la tengo invertida en esto. Pero espero que por lo menos la gente que fue ayer, que igual fueron unas 8 o 9 personas, les haya servido. Ya, porque lo importante es eso. No sé si hay alguien aquí, pero si fueron, se agradece mucho porque de verdad hicieron todas las preguntas por ahí por haber que tenían y contestando. Están cordialmente invitados, chicos. Es un aporte voluntario tampoco. Algo que les estoy como obligando a que lo hagan, ¿ya? Sé que estamos como en tiempos difíciles y yo también, por lo mismo, dejé de trabajar porque el Windsor está cerrado. Ya saben cómo es la historia de Windsor. Entonces, lamentablemente no se puede ir a trabajar y hay que tratar como de hacerse platita de alguna forma. Entonces, mi única forma es hacerlo de forma honesta, que es haciendo clase. Entonces, cualquier cosita que si quieran me pueden hablar por interno y yo lo invito porque les sirve mucho para poder ir aprendiendo cositas. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber, conocer más? Ya no sé si todos fueron y todos volvieron, pero ya démosle entonces. Es importante que conozcan del páncreas, aquí está, el glucagón y la insulina, como le había dicho. ¿Ya? Uno hace la hipoglicemia y otro hace la hiperglicemia, que son lo que lo estimulan, perdón. Sin embargo, las funciones que tiene cada uno de ellos son, si bien parecidas, no las mismas. ¿Ya? En nombre se parecen mucho, pero son muy distantes una de otra. El páncreas tiene diferentes tipos de células. ¿Ya? Tiene la célula alfa, la beta, la delta, la epsilon y la PP. ¿Ya? Así se llama la última, la PP, que es la célula de polipéptido pancreático.
Cada célula es una hormona diferente. Las células alfa secretan el glucagón, las células beta secretan la insulina, las células delta secretan la somatostatina, las células epsilon secretan la grelina y las células PP secretan la PPI, ya que es el polipéptido pancreático. Son más abundantes las células alfa y las beta. ¿Ya? Y ya como en tercera opción la somatostatina. Sin embargo, muy pocas células pancreáticas son de PPI. ¿Ya? Muy pocas secretan ese tipo de hormonas. No es tan por así decirlo, común, como si lo son las otras dos. Pero lo importante es que el glucagón estimula lo que es la glucogenólisis. Diferenciar de la que está abajo, que es la insulina que estimula la glucogenogénesis. ¿Ya? Por un lado la glucogenólisis, por otro lado la glucogenogénesis. Son nombres complicadísimos, pero su nombre indica lo que hacen. La primera, la de glucagón, dice glucogenólisis. Los separan dos, glucógeno y lisis. ¿Alguien sabe lo que es la lisis? ¿Alguien sabe qué significa lisis, chicos? Romper. Muy bien, Yanis. Romper. Y glucógeno es una molécula, ¿cierto? ¿De qué será el glucógeno? ¿A qué les suena? El glucógeno viene a glucosa, ¿cierto? A azúcares. Entonces lo que hace es romper el glucógeno. ¿Para qué? Para generar glucosa, para así elevar los índices de glicemia. Entonces, cuando tu cuerpo está bajo de azúcar, estimula la glucogenólisis, lo que hace es que se rompe el glucógeno para generar glucosa y eso eleva los niveles de azúcar en la sangre. Por otro lado está la insulina que hace lo contrario. Su nombre es glucogenogénesis. Génesis de glucógeno. Se genera glucógeno. Entonces cuando hay mucho azúcar en la sangre, y lo que hace es, como hay mucho glucógeno en la sangre, dice, chuta, tengo mucho azúcar en mi sangre, entonces necesito eliminar un poquito. Genero insulina y esa insulina me permite a mí, por así decirlo, generar glucógeno. Entonces ese glucógeno se guarda y se queda como reserva. ¿Para qué? Para que haya un momento donde hay una hipoglicemia y ahí se pueda romper. Van como de la mano. Son opuestas sí, pero van de la mano. ¿Se entendieron esas diferencias, chicos? El glucagón lo que hace es romper glucógeno para generar glucosa y la insulina lo que hace es, mediante la glucosa, genero glucógeno. Importante. Ahora, lo voy a hacer leer. Miren, este es un trabajo que hice yo, de hecho, para la universidad. Y se lo voy a explicar en palabras súper simples. Dice, Juan tiene pruebas y está atrasado, porque su teléfono se descargó y la alarma no lo despertó. Su ojo pudo observar cómo al momento de prender el teléfono ya era muy tarde, por lo que solo logró, mediante el estímulo visual, llevar información por sinapsis desde el nervio óptico hasta el cerebro, donde procesa la información para el sistema nervioso central y este envía un estímulo mediante el sistema nervioso simpático, llegando a las neuronas de la porción torácica de la médula espinal, para comenzar a activar sus órganos y prepararlos para un fight or flight. Pelea o huye, ¿cierto? En ese mismo instante se estimula la parte del sistema endocrino, no el páncreas ni los testículos, sino que específicamente una glándula de secreción endocrina, las suprarrenales, para poder secretar en su médula la epinefrina, la cual es una hormona que viajará vía sanguínea a distintos receptores específicos ubicados en las células blanco. Esto hizo que se despejaran las vías respiratorias de Juan para poder respirar mejor. Sus pupilas se dilataron, permitiendo así estar más atento a los estímulos del medio ambiente, además de enviar señales para que se menos sangre, y ella puede ser aprovechada en los músculos para poder correr. Juan aprovecha esos estímulos, se viste lo más rápido que puede y corre a tomar la micro, que lo lleva a la universidad. Una vez en la micro, su sistema nervioso parasimpático intenta relajar un poco los parámetros corporales. Sin embargo, en ese momento Juan comienza a pedirle al de arriba, al cerebro, que por favor permita que el hipocampo, ubicado en el lóbulo temporal, pueda funcionar de manera correcta y permita que toda la materia que había estudiado los días anteriores se mantengan aún en su cabeza. Juan
mira por la ventana y se da cuenta de que está llegando a la universidad, ¿cierto? Por lo que nuevamente comienza su sistema simpático a hacer lo suyo. Se baja apresurado de la micro, comienza a latir cada vez más rápido, llenando cada uno de sus músculos de sangre, permitiendo así que pueda desplazarse y correr de buena manera. Llega rápidamente a la puerta de la sala y se sienta. Se da cuenta que el profesor aún no había llegado y se atrasará unos minutos debido a que estaba imprimiendo aún la prueba. Es un buen momento entonces para poder comer una naranja, para disminuir así los niveles de cortisol generados en esta odisea. Ya, es un trabajo que hice yo, me saqué un 7. Quería decirlo. Pero les explico. Probablemente estén igual de perdidos que yo al momento de intentar hacer este trabajo. Esto se denomina sistema neuroendocrino. ¿Ya? Cómo yo llevo una información que estoy viendo a que se genere una respuesta en el cuerpo. Cómo Juan vio que su teléfono estaba descargado. No pudo, porque él tenía prueba al día siguiente, entonces lo prendió. Puso la alarma. ¿Ya? Puso la alarma y se dio cuenta que lo cargó mal. Suele pasar, a muchos no ha pasado en algún momento. Y claro, él prendió el teléfono y se dio cuenta que estaba descargado, entonces no le prendía. Así que lo puso a cargar rápidamente, lo prendió y se dio cuenta que era tarde. Entonces, su ojo, que es parte de lo que está hacia afuera, ¿cierto? Llevó su estímulo, o sea, perdón, llevó ese estímulo visual. El estímulo visual se refiere a lo que está viendo, ¿cierto? Que puede estar incluso oyendo mediante un estímulo auditivo, o puede estar tocando mediante un estímulo táctil, ¿cierto? Diferentes estímulos, da lo mismo cuál sea el estímulo. Sin embargo, ese estímulo, por ejemplo, te das cuenta de que, ¿cómo sé yo que el horno está caliente sin sentir ese calor? Lo toco fácilmente. Entonces digo, mira, está caliente. Me quemé. Llevo un estímulo que está en la mano, ¿cierto? Un estímulo táctil, mediante los nervios hacia el sistema nervioso central. ¿Ya? Y el sistema nervioso central, donde está el cerebro, regula todo y le envía información en este caso, a la hipófisis, perdón, al hipotálamo, hipófisis, ese eje que se llama el eje hipotálamo-hipófisis, ¿para qué? Para que en este caso se genere un fight or flight, que creo que lo comenté la semana pasada, que era como el pelea o corre, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, de alguien que se esté quemando la mano, es como te lleva un estímulo para decir, oye, te estás quemando, saca la mano. No soy tonto, ¿cachai? Algo así. Entonces, en este caso, tu cuerpo se va preparando lentamente, pero no tan lento, sino que voy al hecho de que son una serie de procesos, sin embargo, ocurren así, ¿ya? Pero lo estoy explicando lentamente, qué es lo que va ocurriendo. Pero es como decir, en palabras súper simples, mira, Juan estuvo atrasado, se durmió y llegó tarde, y se estresó en el camino, ¿ya? ¿Se entiende cómo influye este sistema nervioso central en el sistema endocrino? ¿Hay alguna palabra aquí que ustedes no tengan como entendido cuáles puedan ser? Obviamente los sistemas nerviosos simpático y parasimpático ya lo vamos a ver. El sistema nervioso simpático, igual le voy a dar como un tip, es aquel que está como encargado de que se generen como la epinefrina, que son como la adrenalina, ¿cierto? Que es como la hormona que estimula que tú hagas las cosas rápido. Mientras que el parasimpático te relaja el cuerpo. Es todo lo contrario, se produce el efecto contrario. ¿Ya? Y aquí abajo yo tengo anotado como que el corazón comienza a latir, se recibe menos sangre en las vísceras, las pupilas se dilatan, se despeja las vías nasales. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está alerta, po, ¿cachai? Entonces es como que viene un peligro, como les dije al comienzo, viene un montón de toros a atacarlos. Tú para poder correr, si se fijan, como que es muy normal, o sea, probablemente nunca se dieron cuenta, pero si alguien está como en alguna situación de peligro y se dan cuenta de que viene el peligro, como que tus vías respiratorias se despejan inmediatamente y uno empieza a correr. ¿Ya? Y al rato después, cuando ya te calmáis, vuelve a estar como mocoso, ya como que te gotea el moco, ¿cierto? Por así decirlo, en palabras súper burdas, pero en ese momento tu aparato respiratorio no tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque las hormonas de tu cuerpo hicieron que se generara ese cambio, ese sistema neuroendocrino que se llama. Todo tu cuerpo se preparó para que tú generes una respuesta. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos lo que es mi texto? El trabajo sí puede ser plagiado siempre y cuando esté mi nombre abajo, ¿ya? Tiene que estar mi nombre, si no, no.
Yo dejo que plagie mi trabajo siempre y cuando ponga mi nombre bajito, así como agradecimiento al profe Raúl que hizo esta estupidez, porque me costó harto. Sí, es demasiado texto, pero de hecho si cuentan son 350 palabras. Hubiese sido más largo, pero me dijeron que máximo 350 palabras, así que las usé todas. Claro, en vez de Juan le ponen Raúl. Muy bien. Eh, ¿Alguna duda con el texto? Sé que es complicado, pero cuando se los mande, porque está en la guía, analícenlo. Porque hay muchas palabras que son importantes y que tienen relación tanto con el sistema nervioso, como el tema de la sinapsis, el tema de los sistemas como propiamente tal, el cerebro, el hipotálamo, por ejemplo, que es un sector del cerebro que regula, perdón, el hipocampo, no hay un hipotálamo, el hipocampo, que es un sector que se parece a un caballito de mar, por eso el nombre de hipocampo, y que sirve para la memoria. Por eso al final le pide al cerebro, ¿cierto? Al de arriba, que es como una apología a Dios, que, que permita en sí, más que nada, me perdí con tu comentario, más que nada te permite generar memoria, ¿cierto? Sí, lo siento, yo soy muy viejo para esos memes, así que no lo entiendo. Sí, la naranja, igual que cualquier fruta, verdura que tenga vitamina C, te ayuda para poder disminuir los niveles de cortisol. Siempre es recomendable consumir naranja o cualquier, obviamente, cosa con vitamina C para yo ir reduciendo los niveles de cortisol. Cuando estoy como muy estresado, como ya, mira, me voy a tomar un juguito de naranja, porque sí, ya, sirve mucho. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Alguna duda? Aparte de Leito y Oscar. Buen dato, úsenlo bastante, mucho. Y el otro, cuando están estresados, desconectense de todo, también les sirve. Porque si ustedes no reciben estímulos que puedan estresarlos, uno no se estresa, se relaja. Entonces, por ejemplo, si estás estresado con la universidad, desconéctate un ratito, pero desconéctate al 100%. Onda como no pesques ni siquiera el teléfono, no pesques nada. Y si tú te desconectas, tu cuerpo comienza, tu sistema parasimpático comienza a restablecer los parámetros que uno tenía. Siento, no juego Fortnite, no soy tan niño rata, lo lamento, lo decepcioné. Eh, y eso con mi texto hermoso. Este es el sistema neuroendocrino. ¿Quién es el que manda? El eje, principalmente el eje hipotálamo-hipófisis. Ya, esa es la base del sistema neuroendocrino. El eje hipotálamo-hipófisis o hipotálamo-adeno-hipófisis en este caso, como para ser más específico. Y ojo, porque el sistema neuroendocrino lo que hace es hipotálamo-hipófisis y eso se subdivide en otras ramas. Tenemos el eje hipotálamo-hipófisis gónadas, el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, el eje hipotálamo-hipófisis glándula mamaria, el eje hipotálamo-hipófisis corteza, el eje hipotálamo-hipófisis páncreas, ¿ya? Depende de cada una de la glándula ese tipo de eje que se genera. Sin embargo, el sistema neuroendocrino actúa de esa forma, con el eje hipotálamo-hipófisis como la base de todo. El hipotálamo controla todo. Eso es el Big Boss de la endocrinología. Y él manda, obviamente, a sus subordinados, como a la espinita es muy, muy antiguo esa referencia, pero como que manda a su segundo, como al secretario. Le dice, oiga, secretario, haga esto, oiga, secretario, haga esto otro. Y el adenohipófisis, como buen secretario, hace caso a todo. Entonces, manda el hipotálamo siempre. La adenohipófisis es el que hace el trabajo sucio y se conecta con todos los trabajadores de esta empresa grande. ¿Ya? Pero ese es el eje, el sistema nervioso junto con el sistema endocrino, principalmente mediante el hipotálamo, que es la mezcla entre los dos, y la adenohipófisis, que es la parte endocrina de la hipófisis, mientras que la neurohipófisis era directamente ligada al sistema nervioso. Aquí está el ejemplo, la que está acá es la neurohipófisis. La que está atrás, la neurohipófisis o posterior, la que está adelante es la adenohipófisis o anterior. El hipotálamo está acá arribita, llegan las señales del cerebro, si se fijan directamente del cerebro hasta la neurohipófisis, del hipotálamo hasta la adenohipófisis. ¿Ya? Y aquí están por así decirlo, los pasos. La adenohipófisis manda a las adrenales, ¿cierto? A la tiroide, a los huesos incluso,
para producir la GH, que es la de crecimiento, a las gónadas, y esta es la glándula mamaria, ya, para producir la leche. Y aquí están el útero también para poder generar la oxitocina, que está la neurohipófisis, acuérdense bien, la neurohipófisis genera la oxitocina, y también me permite reabsorber el agua en los riñones, mediante la antidiurética. Con esta pura preguntita ya terminaríamos, chicos. Con respecto a la regulación del nivel de azúcar en la sangre, o la glicemia, es correcto afirmar que la insulina tiene un efecto hiperglicemiante, el glucagón tiene efecto hiperglicemiante, la TSH tiene un efecto hipoglicemiante, o tiene un efecto hiperglicemiante, o el glucagón tiene un efecto hipoglicemiante. ¿Cuál será la correcta de esas? El decir el efecto es lo que genera cada uno de ellos, ¿ya? Acuérdense que la insulina, ¿qué era lo que hacía? Se activaba la insulina cuando había mucho nivel de azúcar, ¿ya? Por lo tanto, lo que hace la insulina es bajar los niveles de azúcar, o sea, su efecto es hipoglicemia, bajar los niveles de azúcar, mientras que el glucagón tiene un efecto hiperglicemiante. ¿Por qué? Porque lo que hace es aumentar el nivel de azúcar en la sangre, aumentar la glicemia de la sangre. ¿Sí? Entonces la correcta es la B, como decían algunos compañeros de ustedes. ¿Ya? Eso sería la clase, chicos. ¿Alguna duda? Se vayan, porque ya quedan 2 minutitos. Un poco denso. ¿Dudas, chicos? Cualquier duda, por último, si no quieren hacerla ahora, pueden hacerla después, ¿ya? Así que eso sería la clase. Y recuerden, quienes quieran participar en la revisión de la prueba, pueden hacerlo conmigo los días martes. Y sí, pueden haber muchas dudas, los entiendo, pero si tienen dudas así como realmente muy importantes, hacerlas en el mismo grupo y los vamos respondiendo para todos, ¿ya? O pueden hacerla personal si es que les da mucha vergüenza, pero lo importante es que puedan salirse de todas esas dudas, ¿ya? Vamos de a poco, es difícil, pero no es imposible, ¿ya? Así que eso, chicos, éxito en química con la profe. Que le vaya súper bien.